Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar conectados a este webinar de Tecniberia, muy interesante que hemos montado. Dar las gracias de parte de José Luis Manzanares, presidente de la Comisión de Servicios Tecnológicos, que hoy no nos puede acompañar por un viaje que le ha surgido, pero en su nombre quiero dar las gracias tanto a los participantes como a todos los que estáis ahí detrás y escuchándonos. También quería dar las gracias especialmente a Pedro Sanz de la empresa Tipsa y a Isabel Rodríguez de A+, que han sido muy proactivos en ayudarnos a montar los contenidos de este seminario. Como sabéis, desde Tecniberia y desde la Comisión de Servicios Tecnológicos es muy importante el acompañamiento a nuestras empresas en toda la transformación digital en la que estamos todos involucrados, tanto transformación digital interna de las propias compañías como nuevos servicios y nuevos productos asociados a esta transformación para nuestros clientes. Para nosotros también es importante conocer el ecosistema innovador y establecer alianzas estratégicas con partners que nos den soporte en áreas que desde la parte de ingeniería y consultoría pueden enriquecer nuestro producto. Pues nada más, no me quiero enrollar más, que hay cosas muy interesantes que escuchar esta mañana. Doy paso a Araceli García, secretaria general de Tecniberia, que nos va a explicar el funcionamiento del webinar y va a dar paso a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. Vamos a tener inicialmente un turno con dos ponentes, que en este caso va a ser Albert Capdevila y Cristina de Santos, que nos van a hablar del Internet de las Cosas y la inteligencia artificial en el sector de la ingeniería y de la construcción. Para hacerles preguntas, en la parte baja de la pantalla tenéis un icono de preguntas y respuestas, las podéis hacer desde ahora mismo y luego en la parte final del coloquio se las plantearemos a los dos ponentes. Y sin más, vamos a comenzar con Albert Capdevila, que es arquitecto de soluciones AWS y ayuda a los clientes a construir sus cargas de trabajo de AWS de acuerdo con las mejores prácticas. Después de más de 15 años de trabajar en proyectos de entorno a la integración y arquitectura orientadas a procesos de negocio, actualmente está centrado en la inteligencia artificial y en el despliegue en la nube. Pues cuando quieras, Albert. Genial, muchas gracias, Araceli. A ver, creo que he sido capaz de empezar a hablar sin estar en mute, que sabéis que en una normalidad esto es como algo común en cualquier webinar, entonces con eso ya estoy contento. Y se ve perfecta la presentación. Genial, muy bien, pues gracias por dejarme estar aquí hoy con vosotros. Un poco la idea es ofreceros la visión que tenemos desde Amazon Web Services sobre un poco las tendencias que vemos en el sector relacionadas sobre todo con la innovación y con esa tan típica frase que se oye en todos los sitios y que nadie termina de saber cómo se aterriza exactamente, que es la transformación digital, cómo digitalizamos nuestras compañías. Y la idea es intentar evitar entrar en excesivos tecnicismos y centrarnos mucho pues, en casos de éxito reales que vemos en clientes y también en cosas que vemos que se están probando, pruebas de concepto, nuevos canales en los que se está experimentando, un poco para daros cierta inspiración sobre qué podríais hacer en vuestras compañías. Dicho esto, cualquier duda que tengáis, pues ya os han comentado que podéis plantearla a través de la herramienta. A nivel de cómo vemos el sector, básicamente lo que vemos es que tenéis pues, como unos retos muy específicos en vuestro sector, sobre todo muy relacionados con cómo aumentamos la productividad. Estamos hablando que los estudios dicen que la productividad se está incrementando alrededor del 1%. Es un incremento menor que el que tienen otras industrias, con lo cual es uno de los retos que vosotros tenéis. Todo lo que son temas relativos a sostenibilidad, no hace falta que os diga, vosotros conocéis mejor que yo vuestro sector, que es un tema extremadamente importante. Y obviamente la seguridad. Entonces sabéis que vuestro sector pues, es especialmente susceptible a esta temática. De hecho, los índices dicen que hay un 71% más de accidentes que en otros sectores. Obviamente implica trabajar en entornos agrestes, entornos no tan controlados como otras industrias, con lo cual es razonable, pero lo que está claro es que es uno de los motivadores relacionados con la innovación que podáis aportar desde las empresas de ingeniería y construcción.
Y como vemos nosotros es que básicamente las dos herramientas que se están utilizando para mejorar estos temas es agilidad e innovación. Entonces, ¿cómo combinamos esto en un entorno en el que si comparamos con otro tipo de verticales o de sectores, realmente la adopción tecnológica está empezando? Hay sectores extremadamente maduros desde el punto de vista tecnológico. El sector de la construcción, así como en lo que hace referencia a mecanización, pues obviamente estáis ya muy maduros. Todo lo que es ya la adopción de tecnologías más avanzadas, ahí se está empezando. Con lo cual podríamos decir que ahora lo que vemos son los pioneros. No es una adopción ya no haya establecidos unos casos de uso, unas buenas prácticas que se sabe que funcionan, sino que es el momento para que los pioneros realmente empiecen ese camino de la transformación digital. Y típicamente los pioneros siempre son los que pueden conseguir mayores beneficios cuando encuentran el caso de uso adecuado. Entonces, un poquito la idiosincrasia que vemos es cómo combinamos estos dos factores. El factor de que es un sector que está empezando con todas estas necesidades que realmente hay para mejorar seguridad, productividad. Aquí nuestra visión un poco es, oye, pensad un poco en, si conocéis Amazon, en de dónde vino Amazon y qué es lo que es ahora. Nosotros lo que creemos es que este mismo proceso que vivimos en el propio Amazon es algo que podemos contaros a vosotros para que os sirva como ejemplo de lo que podríais hacer también vosotros. Entonces, si os fijáis, Amazon cuando nació era una librería por Internet. Se vendían, podías comprar y vender libros por Internet. No era nada más. ¿Qué es Amazon hoy en día? Y tampoco ha pasado tanto tiempo. Amazon es, pues, entregas en un día. Imaginaros los retos que implica poder entregar un producto en un día. Significa que tienes que tener algoritmos de inteligencia artificial muy avanzados que te predigan realmente qué es lo que me van a pedir mis clientes, porque si no lo tienes ya cerquita antes de que lo pidan, es imposible que se haga entregas en un día. Amazon es dispositivos como Alexa, con los que puedes interactuar desde tu casa y entienden el lenguaje natural y son capaces de entender qué le estás pidiendo y responderte a ello. Amazon es Primer. Amazon hoy en día es una flota de aviones. Amazon es una tienda en la que puedes entrar y comprar simplemente con el móvil, sin tener que pasar por caja, porque está todo sensorizado y automáticamente ya se sabe que has escogido. Entonces, si os fijáis, este camino que lleva una librería electrónica a todo lo que es Amazon hoy en día, pues no se puede conseguir sin realmente una cultura de innovación brutal. Y esto es un poco lo que queremos contaros hoy en día. ¿Qué significa realmente tener un entorno adecuado que fomente esta innovación para permitir esta transformación? Pues básicamente son como 4 grandes bloques. El primero sería definir mecanismos. Definir, pues, más o menos que la innovación no sea algo que se hace porque alguien se levanta un día inspirado, sino que realmente haya mecanismos establecidos que te ayuden a eso. Entonces, cosas como, por ejemplo, pensar, hacer la reflexión de poner al cliente en el centro. En lugar de pensar, yo voy a montar estas tecnologías, no. Me da igual qué tecnologías tenga que montar, yo lo que quiero saber es cómo puedo ayudar a mi cliente, que mi cliente puede ser mi trabajador, cómo puedo aumentar su seguridad. Y a partir de aquí, tener un mecanismo para decir, vale, este es el objetivo, qué opciones tengo, y en base a este objetivo que yo tengo, empezar a montar qué es lo que necesito yo desde el punto de vista tecnológico o desde otros puntos de vista para implementarlo. Sé que hablo de manera muy generalista, pero hay mecanismos que te permiten realmente hacer esta innovación. Cosas como, por ejemplo, la cultura. Sabéis que en este país a veces nos cuesta un poquito, pero aceptar que es bueno que nos equivoquemos es extremadamente importante, por ejemplo, para la innovación, porque al final innovar no va de, lo que he dicho, levantarse un día, estar inspirado y tener una gran idea, sino que va de ser capaz de probar muchas cosas, ser capaz de equivocarte muchas veces, hacerlo rápido, hacerlo barato, porque eso es lo que va a permitir que, oye, de esas 40 ideas locas que tú tienes, 35 se han demostrado de manera muy rápida y barata que son una locura, pero hay, amigo, esas 5 que quedan quizás son las que me van a definir cómo puedo transformar mi industria porque esas 5 son las que realmente van a funcionar. Luego está también, obviamente, el tema organizacional. Tendemos a tener estructuras muy, muy jerárquicas, típicamente equipos más pequeños que se responsabilicen de todo el proceso de innovación hasta su puesta en producción, pues hemos visto que funcionan mucho mejor desde el propio Amazon. Y ya por último, aunque es un poco el centro de la charla de hoy, la tecnología. La tecnología al final es lo que nos habilita
precisamente hacer todas estas pruebas de manera rápida. Ser capaces de no tener que hacer unas inversiones brutales antes de hacer frente a un proyecto que no sabemos si es viable o no. O sea, que podamos hacer una prueba de concepto, un pequeño piloto. ¿Tiene sentido aplicar este tipo de dispositivo? Si eso implica hacer una inversión brutal, típicamente pues no vas a innovar, porque ya no te vas a meter si no sabes que esa inversión tiene un retorno muy seguro. En cambio, si tienes la capacidad, como hoy en día existe en AWS, pues de tener a tu alcance más de 200 servicios que tú pagas por uso y simplemente, pues si no te funciona bien, apagas, dejas de pagar y no has tenido que hacer ningún tipo de inversión inicial, pues es lo que realmente te permite hacer estas pruebas iniciales y meterte en charcos que de otra manera no te meterías, porque serían extremadamente caros. Y un poquito, pues esta es la idea de base. Como dice nuestro fundador Jeff Bezos, innovar, una de las maneras más que realmente más te permite escalar en la innovación es no solamente innovar tú para tus casos de uso, sino ayudar a otros a que innoven. Esto es un poquito lo que hacemos en AWS, ofrecer las herramientas, pero también los mecanismos, la cultura de innovación que está a vuestra disposición para que podáis seguir un poquito este mismo camino que ha seguido Amazon en base a nuestras experiencias previas. Dicho esto, vamos a pasar un poquito a lo que serían tendencias que vemos en vuestro sector. El gran ejemplo de innovación que vemos, por ejemplo, es todo lo que sería uso, aquí hablamos de drones, pero yo sería un poquito más generalista, de dispositivos desasistidos que nos permitan pues llegar a sitios que de otra manera pues sería muy complicado. Que yo creo que esto es una de las grandes diferencias que tiene vuestro sector con otros. Es el hecho de que es muy fácil. Los del sector me dirán que esta frase es absurda, pero es relativamente simple digitalizar, pues, por ejemplo, una planta de producción en la que tú tienes muy claro dónde está la maquinaria, cuáles son los procesos, con lo cual es mucho más fácil sensorizarlo, obtener datos, etcétera, que un entorno que es mucho más dinámico. Que además de ser dinámico, es muy distinto en cada caso. No tiene nada que ver, pues, construir un puente con construir una fábrica. Sitios remotos en muchos casos, dificultad para acceder a los puntos en los que se hace la obra, grandes construcciones que hacen que sea complicado pues, hacer verificaciones manuales que en otros entornos sería más simple. Entonces, todo lo que hace referencia a ser capaces de llegar hasta el último punto de nuestras construcciones es algo muy específico de vuestra industria. Entonces, aquí los drones estamos viendo pues, que se están convirtiendo en prácticamente un área que todo el mundo se plantea. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un cliente. Voy a daros unos cuantos ejemplos, por ejemplo, de vuestros primos hermanos, ¿no? El sector de utilities, electricidad, etcétera, que al final sabéis que estáis muy relacionados muchas veces, pero quizás ahí sí que están un pasito más adelante en lo que es la digitalización. Pues cosas como, por ejemplo, hacer mantenimiento predictivo de los aerogeneradores es algo que hoy en día ya es relativamente común hacerlo con drones. Entonces, hacer una inspección visual manual de una persona de un aerogenerador típicamente pues implicaba tener que pararlo, con lo cual dejar de ganar dinero, que alguien empiece a colgarse en esas grandes estructuras con todo lo que supone. Hemos hablado de seguridad, que queremos mejorarla. Todo esto hoy en día se puede sustituir aplicando inteligencia artificial, que simplemente un dron con una cámara de alta resolución escanee todo el aerogenerador y sea capaz de detectar anomalías. Entonces, cualquier pequeña grieta, cualquier cosa que no está como debería estar, eso puede pasar luego a analizarse y si ya tenemos estrategia de datos, incluso podría aplicarse un mantenimiento predictivo para evitar pues, que realmente esa avería vaya más. Esto mismo, pues en vuestro sector se puede aplicar en base a este tipo de estrategias. Drones o veremos otro tipo de dispositivos. Otra de las grandes tendencias que vemos en vuestro sector es la necesidad de tener potencia de cómputo, o sea, de ejecución de cargas de trabajo en distintos puntos. Típicamente, cuando uno plantea dónde voy a ejecutar la parte informática de mi compañía, pues típicamente uno se plantea que tiene dos opciones, ¿no? Pues la opción tradicional, que era la única que tenías hasta hace 20 años, de yo tengo mi centro de datos y ahí es donde yo tengo mis aplicaciones corriendo, con lo cual me preocupo de cómo hago llegar los datos ahí y ahí es donde los proceso. O bien, lo que yo estoy convencido que es la nueva normalidad ya, que es un entorno en la nube.
Entonces aquí AWS os podemos ayudar muchísimo. Básicamente es tener, pues oye, en lugar de tener nuestros propios data centers, en el caso de AWS pues tenemos 25 regiones distribuidas por todo el mundo. Por cierto, en España se está construyendo una, ya está anunciada para finales de 2022, principios de 2023, que tendremos una región. Y lo que hacemos es externalizamos toda esta parte. Así como yo hoy en día no quiero fabricarme mi propia electricidad como compañía porque no me aporta valor, pues lo mismo pasa con la parte más de base de la informática. Quizás no me aporta valor simplemente tener servidores, tener gente que lo único que haga es hacer que esos servidores sigan funcionando. Pues en este caso aprovecho el entorno de la nube. Esto podríamos decir que son las dos opciones, pues que de base uno pueda pensar. ¿Qué pasa en nuestro sector? Lo que vemos es que realmente hay muchos más escenarios ahí y esto no puede ser suficiente en algunos casos. Entonces, desde escenarios en los que necesitamos pues, acceso a las fibras metro que tenemos en las grandes ciudades. Escenarios de bajo nivel en el que lo que tenemos son microcontroladores en maquinaria, en lo que sería ya el punto de la obra, y queremos recoger estos datos, con lo cual eso es acciones que no pueden realmente esperar a que esa información se vaya hasta la nube, cruce toda Europa y vuelva la respuesta. Necesitas que se ejecute algo en el extremo. ¿Pues por qué? Pues porque quizás este algo significa parar una máquina porque hay un incidente de seguridad con una persona. Yo qué sé, si por visión por computador tú detectas que una persona entra en un sitio en el que no debería estar en una obra, podrías parar la maquinaria automáticamente. Todo esto pues implica ser capaz de llevar la ejecución al extremo. También podéis tener entornos pues remotos en los que quizás es que no hay conectividad. Quizás solamente tenemos una pequeña señal de conectividad por teléfono y con eso nos tenemos que apañar. O entornos agresivos hacia los dispositivos. No es lo mismo un entorno controlado de una oficina, donde obviamente no hay polvo, puedes tener tus servidores en una habitación muy controladitos, que un entorno en el que hay suciedad, hay polvo, hay líquidos, no tiene nada que ver. Entonces, tienes necesidad de cómputo en todos estos puntos que en otras industrias pues no te encuentras con este problema. Pero sigues teniendo la necesidad de que todo esto esté conectado. Todos estos casos de uso no importa si lo tienes en un microcontrolador desplegado en una máquina que está trabajando en una obra o tienes un gran centro de datos que está ejecutando una aplicación que te está modelando pues, la predicción de la dureza que va a tener un material. Lo que está claro es que hoy en día se tiene muy claro que es muy importante poder utilizar todos estos datos. Con lo cual necesitas capacidad de cómputo en muchos sitios distintos, pero también necesitas la capacidad de que esté conectado y de que en un momento dado puedas centralizar toda esta información y analizarla. Supongo que no. Cosas como, por ejemplo, pues que sea común cómo securizo estos datos, cómo os gestiono, cómo os mantengo, pues es la parte importante. A nivel de ejemplo, por ejemplo, de escenarios que requieren cómputo en el extremo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, es muy típico empezar a implementar y empezar a ver casos de uso de visión por computador en el extremo. Aquí os mostraré un pequeño vídeo, por ejemplo, de un caso de uso. Aquí lo que veis es pues, la típica maquinaria pesada y cómo por visión por computador, y esto se está ejecutando en una cámara, no se está ejecutando en un servidor, pues se van detectando velocidades de rotación, en qué punto está esa máquina. Fijaros que esto no es un entorno controlado de una línea de fabricación en la que puedes tenerlo todo fijo. Esto podrías hacerlo prácticamente pues, con un móvil o con una cámara móvil que levantas y instalas en un momento dado en cierto punto. Y toda esta capacidad de detectar qué es lo que está pasando son simplemente modelos de inteligencia artificial que se aplican. Cosas como, por ejemplo, pues detectar que alguien entra en la obra y que eso es peligroso, pues se puede aplicar automáticamente. Es como ejemplo de lo que comentábamos de tener el cómputo ahí donde más se puede necesitar en un momento dado. Y lo que comentábamos de poder centralizar toda esta información, si yo os hablo de Big Data, independientemente de qué significa Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, todas estas palabrejas que oímos hoy en día, realmente lo que se basan es en que los pioneros en tratar los datos se han dado cuenta que tiene un valor enorme tener una plataforma de datos que lo centralice, porque eso te va a permitir realmente encontrar a veces nuevos casos, incluso líneas de negocio,
y otras veces lo que te va a permitir es analizar los datos de una manera mucho más avanzada, como vamos a ver con nuestro partner que hablará a continuación. Y realmente se ha demostrado pues que los beneficios son enormes. Entonces, todo lo que es análisis de datos en masa implica necesitar estos datos. Con lo cual, de ahí que sea tan importante ser capaz de conectar todas estas capas en un único punto. Una vez tenemos ya estos datos recolectados, pues aquí ya podemos empezar a hablar de casos de uso, de estrategias, de que si aplicamos mantenimiento predictivo, de que si aplicamos, pues yo qué sé, predicción sobre cómo se va a comportar un material, predicción sobre, yo qué sé, cómo, por ejemplo, una empresa con la que trabaja de vuestro sector aplicar una inteligencia artificial no para un tema en una obra en el extremo, sino para saber qué previsión había de que sus proveedores le pagasen. Entonces ya tenía muy claro pues que yo sé que a 5 días me va a entrar este dinero porque es lo que me dicen mis modelos. Es pasar un poco, cuando tú tienes ya capacidad de acceder a estos datos, es romper un poquito esta mecánica tradicional de decir, yo necesito, podríamos decir, especificar las reglas para que yo sepa cuándo van a pasar las cosas. O sea, ese trabajo mental que yo tengo que hacer de, a ver, el próximo mes, ¿quién me va a pagar de mis proveedores? En lugar de yo tener que inferir y hacer este proceso mental, pues realmente que esto me lo haga una inteligencia artificial en base a cómo se han comportado los datos en el pasado. Aquí tampoco hay magia. Es simplemente, pues en el pasado se han comportado así, tengo la capacidad de analizar una gran cantidad de datos y te voy a dar unos resultados mucho más precisos que este proceso mental que tú podrías realizar. Entonces, esto es un poquito las grandes iniciativas que vemos en vuestro sector. Si os parece, vamos a ver ejemplos reales de clientes que están empezando ya a implementar esta transformación digital. Uno de los grandes ejemplos, yo creo, en vuestro sector y que probablemente conozcáis es el concepto de Digital Twin, que no es nada más de el concepto de tener un entorno virtualizado que simule cómo es tu entorno físico y no solamente desde un punto de vista más o menos estático, sino que realmente en base a sensorización en este entorno físico, tú veas en el entorno virtual cómo se comporta ese entorno físico. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un cliente, Woodside, que básicamente lo que ha hecho ha sido hacer un digital twin de toda su planta de gas licuado. Entonces os voy a enseñar un par de vídeos que yo creo que reflejan bastante bien este concepto y cómo se puede aplicar. Aquí lo que veis es el digital twin, ¿vale? Si os fijáis, aquí lo que estamos haciendo es explorar en un entorno virtual cómo es nuestra planta. Y este entorno no tiene por qué ser estático. Entonces, si os fijáis, a medida que nos acerquemos, vais a ver cómo se van detectando la información de los sensores. A medida que nos acercamos a cada pieza de la maquinaria, pues vamos viendo qué tipo de equipamiento es. Tenemos capacidad de cambiar la vista. Podemos, pues, por ejemplo, incorporar animaciones, pues yo que sé, que aquí veas pues que si realmente la presión es excesiva en una cañería, yo ya tengo aquí una animación que me diga, esta cañería te predigo que en un par de días empezará a salir agua. Entonces, tienes como la capacidad de acceder a esta información en tiempo real como si estuvieses en la propia planta. Y eso típicamente también implica que puedes probar escenarios de qué pasaría si. Con lo cual, no solamente tienes la visión de exactamente qué es lo que está pasando, sino que puedes tener la visión de, oye, ¿qué pasaría si a este puente le pongo 200 camiones porque hay coga y en ese momento dado están ahí? Como el Digital Twin también te simula todo lo que es la física que hay por detrás, pues puedes hacer estas pruebas. ¿Cómo se construye esto? Pues típicamente aquí es donde entramos en lo que hemos comentado antes, utilizar dispositivos que te permitan llegar a sitios que de otra manera no podrías llegar. Entonces aquí, por ejemplo, pues podéis ver el rover que se utilizó para hacer este Digital Twin. Esta es la cámara real de rover y aquí, si os fijáis, pues puede ser más allá de lo que es pura visión por computador. Aquí podemos hablar de sensores térmicos, sensores de vibraciones, con lo cual realmente la información que tú puedes extraer es mucho más amplia de la que tú podrías extraer, podríamos decir, con tus ojos si simplemente te paseas por la obra. Entonces, todo este tipo de mecanismos te permiten implantar muchísimos casos de uso. El Digital Twin podríamos decir que es como el caso de uso ya más avanzado, porque ya es tener una simulación completa, pero cosas como pues, hacer una detección de anomalías en base a la temperatura, pues es algo que es relativamente simple de hacer y no requiere prácticamente inversión para hacerlo. No sería descabellado plantear pues, que en un futuro, igual como no puedes meterte en una obra sin hacer un estudio técnico, bueno, 500 estudios técnicos, sin tener unos planos de qué es lo que se va a hacer, no sería descabellado que dentro de unos años pues, incluso fuese obligatorio tener el Digital Twin, precisamente pues, para poder hacer revisiones extras una vez la obra ya ha terminado.
Simplemente como ejemplo, esto es un ejemplo real de algo que está funcionando hoy en día. Esto no es una prueba de concepto o simplemente una idea. Esto es algo que ya se está utilizando hoy en día. Otros ejemplos de vuestro sector. Por ejemplo, no sé si conocéis el caso de Lafarge Holcim. Lafarge Holcim tienen un producto, SEMQ, que básicamente lo que implica es, ellos tienen el concepto de factoría conectada, donde si os fijáis, pues en este gráfico que veis aquí tendríamos lo que es la factoría, donde ellos generan los distintos materiales, y a partir de aquí tienen una plataforma, LHIP, que esta plataforma está corriendo en AWS, y básicamente lo que hacen es aplicar inteligencia artificial para hacer predicciones, y que estas predicciones hagan que realmente todos esos tests que uno tiene que hacer cuando crea cemento, pues de predicción de dureza a 2, 28 días. Claro, si tú pruebas distintos materiales con distintas calidades, para saber cuál va a ser el resultado final, pues te tienes que esperar 28 días. Con lo cual, todo lo que es la innovación precisamente en lo que sería los materiales, pues los resultados desde que tú tienes una idea tardan un mínimo de 30 días. Aplicando la inteligencia artificial, precisamente lo que se puede hacer es adelantar esos resultados. Con lo cual, tú ya puedes probar las distintas composiciones y ya tienes una predicción sobre cuál va a ser la dureza de ese material en base a los distintos procesos que tú estás aplicando en un momento dado. Esto lo que te permite es que tú puedas simular muchísimas opciones distintas. Entonces, donde antes podías hacer quizás una prueba al mes o 2 pruebas al mes, ahora igual puedes hacer centenares o miles. Con lo cual, dar con la composición exacta que te va a dar la dureza que tú quieres a 28 días, pues es algo mucho más simple. Y esto es algo que se está aplicando hoy en día. Y si tenéis compañeros en Lafarge, pues yo os sugeriría que lo habléis con ellos si queréis saberlo de primera mano. Otros ejemplos que también son ilustrativos de este proceso que comentábamos. Por ejemplo, esto es un CAF, me imagino que os conocéis. Básicamente se han transformado como compañía, se están digitalizando a un ritmo muy, muy grande y precisamente lo que han hecho ha sido conectar mediante IoT todo lo que serían sus trenes, sensorizar todos los componentes de sus trenes y eso lo que permite es, por ejemplo, hacer un mantenimiento predictivo de las piezas más importantes. Hablaba con el responsable del proyecto hace unos meses y, por ejemplo, me comentaba que las ruedas de los trenes no son baratas de fabricar y tienen un tiempo de vida limitado. Este tiempo de vida depende muchísimo del mantenimiento que tú hayas aplicado a esa rueda. Entonces, hay algunas acciones que tú puedes hacer a esa rueda a nivel del material de base que realmente te permite alargar muchísimo la vida o no de la rueda. Con lo cual, aplicando mantenimiento predictivo en base a las cargas reales que está sufriendo la rueda, les está demostrando que tiene un ROI brutal. Entonces, aquí lo que tienen las ruedas en este caso son sensores de vibración, temperatura, etcétera, y directamente te dispara una alarma para decirte cuándo esa rueda se tendría que aplicar ese mantenimiento. En lugar de que se haga pues cada X meses o días como se hacía antes, pues tú lo haces cuando las condiciones que ha vivido esa rueda indican que sería bueno hacerlo. Con lo cual, al final, aplicas las estrategias de mantenimiento solamente en las piezas en el momento en que es adecuado. Y todo esto se hace pues, siendo capaces de analizar esta gran cantidad de datos, no con magia. La inteligencia artificial no es nada más que esto. Es la capacidad de coger muchísimos datos y hacer que en base a la experiencia se analicen automáticamente estos datos. Este es otro ejemplo práctico de cómo una compañía más o menos tradicional, como es CAF, pues realmente ha empezado a vender productos digitales. De aquí a luego poder vender a terceros este mismo conocimiento, pues hay un paso. Si os fijáis, cuando uno empieza a hacer innovación ya en el ámbito digital, no solamente puede aplicárselo a sí mismo. Esto es el caso de Amazon, es carísimo. Amazon Web Services nació de aquí. Amazon se dio cuenta que era capaz de gestionar centros de datos de manera muy fiable y lo que hizo fue decir, pues oye, si soy capaz de hacer eso para mí, ¿por qué no lo ofrezco como negocio también hacia terceros? Pues ahí estamos hablando de que puedes abrir nuevas líneas de negocio. Otros ejemplos, pues por ejemplo en el puerto de Algeciras se está ya probando todo lo que sería el tracking automático de camiones. Entonces, esto es una imagen real de las cámaras, simplemente en base a las cámaras enfocando a los camiones, pues se detecta ya por dónde están pasando los camiones, se hace el tracking, se detecta cuáles son los aparcamientos que están vacíos. Al final sabéis que operar cacharros de este tamaño pues no es algo trivial. No sé,
se puede bloquear un canal en un momento dado si no haces una maniobra correctamente. Entonces, salvando las distancias, en vuestro sector sabéis que no es algo trivial. Gestionar cómo se mueven estos vehículos en una obra, pues a veces es importante. Aplicar estrategias como el tracking automático para tú tener pistas, pues es algo que se está haciendo ya hoy en día, pues en este caso en el puerto de Algeciras. Cambiando un poquito, pensando en lo que comentábamos, por ejemplo, de seguridad. Pues aquí también me gusta unos partners que tenemos, porque yo creo que rompen un poquito el molde y te demuestran cómo la innovación a veces puede venir por aplicar estrategias en puntos en los que tú no habías pensado. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, uno típicamente, sobre todo en entornos industriales, piensa mucho en qué pongo en las instalaciones, qué pongo en la maquinaria para realmente asegurar la seguridad. Estos partners lo que han hecho ha sido hacer un poquito al revés, es decir, oye, en lugar de sensorizar, o sea, IoT, en lugar de sensorizar mis instalaciones, que también, quizás por otros motivos, lo que voy a hacer es sensorizar a las personas. Entonces, lo que voy a hacer es crear unos chalecos, lo que se llaman wearables, o sea, unos chalecos que son los que tienen los sensores, y es el hecho de que alguien entre con ese chaleco en cierto sitio o que me va a disparar una alarma. Aquí, por ejemplo, pues no sé si alguno de vosotros habéis tenido la suerte de visitar un centro de distribución de Amazon. Cuando no había pandemia, pues es algo que se hacía muy a menudo. Incluso podíais ir con vuestras familias, que es algo que recomiendo mucho, ¿eh? O sea, ir con tus hijos a ver cómo se mueven los robots en un centro de distribución de Amazon es algo extremadamente interesante. Pues ahí, por ejemplo, pues tú entrar en un entorno mecanizado es peligroso. Precisamente se implementa este concepto. El operario, si tiene que hacer alguna intervención y entrar en la planta robótica, que en vuestro equivalente sería pues cerca de cierta maquinaria, pues se pone un chaleco y ese chaleco automáticamente inhibe todos esos robots que están moviendo grandes pallets por el fulfillment center, te los inhibe y te los deja parados. Y a medida que tú te mueves, pues lo que tú tienes alrededor está parado. Es solamente un ejemplo de cómo aplicando la innovación podemos también mejorar la seguridad, que era uno de los drivers que hemos comentado al principio. Simplemente como ejemplos, podríamos mostrar muchísimos más. Algo dicho, se está empezando en vuestro sector. Se puede echar la vista al lado y ver vuestros primos hermanos de sectores parecidos, pues temas relativos a electricidad, a gas y utilities en general. Es algo que está ya muy en el día a día, por ejemplo, mantenimiento predictivo de cables, de cañerías, de oleoductos. Todo esto es algo que se está ya implementando. Cosas como, por ejemplo, pues detección de estas anomalías que podrías tener en obra, pues yo qué sé, detección de óxido en base a análisis de un dron que se está paseando por la obra y va analizando constantemente todo lo que ve. Y quien dice óxido dice humedades, dice vibraciones, defectos, grietas, etcétera. Todo esto es algo que hoy en día ya existe la tecnología para hacerlo. Y empezar a hacerlo no implica un proyecto extremadamente caro, ni mucho menos. Y en gran parte es por lo que os comentaba de lo accesible que es la tecnología hoy en día. Entonces, y por favor aquí no veáis la siguiente diapositiva porque os puede reventar la cabeza. Entonces, si os fijáis, estos son los servicios que ofrece AWS solamente en el ámbito de inteligencia artificial. Aquí ni tan siquiera aparecen los de IoT o de otros ámbitos. Tenemos más de 200 servicios. Entonces, todos estos servicios tú puedes utilizarlos sin necesidad de una inversión inicial. Entonces, si yo quiero utilizar pues, este servicio para detectar anomalías en base a datos de vibración y temperatura que me viene de un sensor que ya tengo en mi obra, pues pago los minutos que lo estoy utilizando. Y si veo que los resultados no son buenos, a otra cosa. O sea, es que igual los recursos que necesito para probar, para descartar algo que se me ha ocurrido, igual es equivalente a irme a comer. Obviamente salvando las distancias, esto depende de cada caso, pero realmente tienes la capacidad de probar muchísimas cosas. Y realmente es lo que comentábamos antes. Esto es lo que te permite que realmente innoves. Porque sin necesidad de hacer inversiones iniciales, puedes probar muchísimas cosas. O sea, te puedes equivocar de manera rápida y económica. Que al final innovar significa esto. Simplemente como ejemplo, pues hemos dicho antes para que veáis la innovación constante que nosotros propiamente tenemos
en base a ofrecer los servicios a vosotros. Pues, por ejemplo, aquí podéis ver los distintos entornos que habíamos comentado antes que tenéis, desde entornos en microcontroladores hasta entornos de grandes necesidades de cómputo que tú puedas tener en la propia nube, con lo cual en un centro de datos nuestro. Pues aquí, si os fijáis, y por favor no leáis los nombres porque os vais a perder otra vez, todo lo que es amarillo son cosas que hemos sacado el último año. Entonces, si os fijáis, estamos sacando muchísimos servicios, todos con esta modalidad de pago por uso, que podéis utilizar precisamente para probar estos escenarios, que pueden ser desde escenarios consolidados que habéis visto que empresas similares a vosotros pues ya han implementado, hasta auténticas locuras que tú quieras probar simplemente para ver si podría tener sentido o no. O dicho, innovar se trata de eso. A nivel de ejemplo, por ejemplo, pues hace menos de un año hemos sacado servicio para directamente que tú desde tu móvil o desde cualquier sitio, en este caso con conexión, seas capaz de detectar si tus empleados pues llevan las medidas de protección personal. Entonces, cosas como poner una cámara a la entrada de una obra y que se levante una alarma si alguien no lleva casco, es algo que prácticamente no implica ni que desarrolles nada. Simplemente es un servicio que ya tenemos, solamente necesitas a alguien que te haga esa pequeña aplicación que en base a las imágenes que va captando la cámara, las vaya cotejando con este servicio. Y el servicio automáticamente te dirá pues, si lleva guantes, si lleva casco, etc. Solamente un ejemplo de servicio ya construido que directamente se puede utilizar para implementar un caso de uso. Luego lo que tenemos son pues, otros servicios de base que tú puedes combinar y ahí típicamente es donde entran nuestros partners o si tenéis un equipo de desarrollo maduro, pues lo podéis utilizar vosotros internamente, pero aquí es donde el valor del gran ecosistema de partners que tenemos en AWS pues entra en juego. Estos partners son capaces de utilizar estas capacidades de base para montar una solución final que luego puedas utilizar tú directamente. A nivel de otros ejemplos de servicios que podrían encajar, pues por ejemplo, hemos sacado este último año servicios para que directamente, sin que tú necesites tener matemáticos o gente que realmente conozca cómo funciona la inteligencia artificial, porque necesites desarrollar algo desde cero, directamente pues ya te ofrecemos servicios que simplemente si tú ya tienes sensorizadas tus plantas, tus dispositivos, tu maquinaria, directamente con estos datos de temperatura, vibración y datos análogos, nosotros ya te decimos cuándo hay una anomalía. En base a, precisamente, aplicar la inteligencia artificial. Araceli, ¿me estás pegando un toque de que tengo que ir terminando? Genial. Eso es justo. Termino en nada, gracias. Entonces, que directamente tengas ya modelos de inteligencia artificial que te digan, oye, para esta máquina en concreto, no de manera generalista, esta máquina en concreto, que sepas que ahora se está comportando de manera anómala. ¿Por qué? Porque esta máquina quizás opera de manera muy distinta en dos clientes distintos o en dos entornos distintos, pero dices, no, oye, en base a estos datos que me has pasado, que es cómo opera normalmente, ahora que sepas que se está comportando de manera anómala. Échale un ojo. O, por ejemplo, incluso hemos sacado, si no tienes dispositivos, maneras de que sea muy fácil sensorizar tus entornos. Entonces, por ejemplo, tenemos Amazon Monitron y Panorama, que básicamente lo que te permiten es ya incorporar estos sensores. Monitron, por ejemplo, si entráis en amazon.es, o podéis comprar ya. Podéis comprar el kit de sensores de temperatura y vibración y la centralita que te hace la detección de anomalías en base a los datos que se recogen. O, por ejemplo, Panorama, que lo que te hace es permitir, si tú ya tienes cámaras instaladas en la obra, por ejemplo, aplicar algoritmos de inteligencia artificial en base a las imágenes que captan estas cámaras, sin que ni tan siquiera tengas que cambiar la cámara. Entonces te compras el cacharro, todavía no ha salido, estamos a punto de lanzarlo, te compras este cacharro y directamente lo conectas a tus cámaras y puedes empezar a aplicar estos escenarios avanzados de inteligencia artificial sin necesidad de grandes inversiones. Y ya termino, Natalia, te lo prometo, si me das 30 segundos, simplemente la visión que tenemos de, vale, estamos en un vertical, en un entorno que está empezando, ¿cómo creemos que realmente os podemos ayudar desde AWS y por qué los clientes nos escogen? Consideramos aquí que básicamente hay 4 motivos de base. El primero es que a nivel de infraestructura tenemos la mayor fiabilidad operacional que existe en el mercado. Para que os hagáis una idea, si el entorno cloud no funciona, los fulfillment centers de Amazon se paran, no pueden estar sin conexión. Entonces estamos muy, muy acostumbrados a tener una arquitectura que lo aguante prácticamente todo.
que es una de las necesidades que tenéis en vuestro sector. De hecho, los estudios dicen que si nos comparamos con el segundo gran proveedor de cloud, tenemos 7 veces menos caídas, con lo cual significa 7 veces menos que vas a tener tus aplicaciones paradas. Por otro lado, a nivel de variedad, o sea, tenemos la plataforma más amplia y profunda que existe en el mercado, independientemente de que un proyecto empiece con algo relacionado con IoT. Si luego estos datos hay que analizarlos y aplicarle inteligencia artificial, tenemos servicios para ello. Si hay que aplicar otro tipo de estrategias con otro tipo de aplicativos, tenemos servicios para ello. No vais a encontrar una plataforma con un mayor número de funcionalidades en el mercado ahora mismo. La tercera es que tenemos mucha experiencia en vuestro sector. Un poquito la gracia de AWS es que tenemos miles de clientes, con lo cual difícilmente vais a ser los primeros que probéis un servicio. Son cosas ya muy probadas y tenemos muchísimas referencias y casos de uso que os permitan también inspirar. Y ya la última, que creo que es la más importante en vuestro escenario, conociendo un poquito cómo es el sector, que es que tenemos en nuestro ADN la cultura de innovación. Hemos vivido en nuestras carnes este paso de un negocio enfocado a un tema muy concreto, cómo hacer una transformación digital, cómo crear nuevos casos de uso en ese negocio para realmente aplicar esos mecanismos, esa cultura de innovación al negocio. Entonces, aquí no solamente tenéis que ver a AWS como un proveedor de servicios que podéis utilizar en un momento dado o como un proveedor de base que lo que te ofrece es la infraestructura en la que corren soluciones avanzadas que puedan crear nuestros partners, sino que además os podemos ayudar en este proceso de innovación. Ese síndrome de la página en blanco que uno tiene, que decir, ¿cómo empiezo? Es que lo que me cuentas tú es muy fácil, pero ¿cómo empiezo? Os podemos ayudar. Tenemos mecanismos, podemos hacer sesiones con vosotras precisamente para ver cómo podríamos innovar, qué tendría sentido hacer y a partir de aquí acompañaros en esas primeras etapas. Y esto es un poquito lo que os quería comentar. Entonces, gracias por dejarme estar hoy con vosotros. Cualquier cosa vamos en las preguntas y respuestas de al final. Muchas gracias, Albert, por la extensa y verdaderamente fantástica exposición que nos has hecho. Vamos a continuar con la siguiente ponente. En este caso es Cristina Santos, que es CEO de Slang Geomechanics. Perdonad. Cristina es máster en Ingeniería Mecánica, es doctora por Mecánica del Suelo por la Universidad Politécnica de Cataluña y es consejera delegada y cofundadora de la empresa Slang Geomechanics. Fue 3 años investigador junior y consultor en la Universidad Politécnica de Cataluña e investigador senior y consultor durante otros 6 años en la misma universidad, antes de decidirse a crear la empresa, que es una firma de ingeniería especializada en soluciones numéricas avanzadas, calibraciones de modelos numéricos y caracterización de parámetros de suelo y roca mediante back analysis. También pasó parte de su tiempo de doctorado como investigador visitante en el Instituto de Tecnología de Cataluña, el Caltech, de Cataluña, no, de Estados Unidos, de California, y es experto en software de elementos finitos, principalmente en Plaxis 2D y 3D, y Black Analysis geotécnico. Durante su carrera ha estado involucrada en múltiples proyectos alrededor del mundo, tales como líneas de metro, trenes de alta velocidad, pozos profundos, túneles hidráulicos, proyectos de recuperación de tierras y grandes edificaciones con niveles subterráneos, entre otros. Pues cuando quieras, Cristian, puedes empezar. Perdona que te estoy llamando todo el rato Cristina en lugar de Cristian. No te preocupes, no ha habido un cambio de sexo, siempre he sido Cristian, pero a veces pasa con las últimas letras, o sea, ningún problema. Bueno, primero de todo, agradeceros la oportunidad de estar aquí y un poco explicaros un poco parte de nuestro viaje desde SALC, donde un poco hemos intentado pues dar o aportar nuestro granito de arena para hacer del sector de la construcción pues un entorno más eficiente, más sostenible y más seguro, en nuestro caso a partir del análisis de datos geotécnicos en tiempo real. La realidad es que actualmente el sector de la construcción es capaz de construir prácticamente cualquier cosa que nos imaginemos, desde ciudades en medio del desierto, túneles bajo el nivel del mar, incluso
islas artificiales en medio del océano. Pero la mayoría de estos grandes proyectos de infraestructura o pierden dinero o pagamos demasiado por ellos, tanto desde el punto de vista económico-financiero como desde el punto de vista medioambiental. Y parte del problema se debe a que desconocemos el comportamiento del terreno y al final todo lo que construimos está encima del terreno o dentro del terreno. Y el hecho de desconocer cómo se va a comportar el terreno y cómo va a interaccionar con nuestras estructuras e infraestructuras hace que la mayoría de nuestros diseños estén sobredimensionados. Al final, que utilicemos más hormigón, más acero, etcétera, etcétera. Pero además también que durante la fase de ejecución y explotación de las obras suframos imprevistos que al final se traducen en retrasos, anomalías y en el peor de los casos incluso en el colapso de nuestras obras. Si dejamos de lado el efecto del sobredimensionamiento que tiene la geotecnia dentro de nuestros proyectos y nos centramos únicamente en los imprevistos, podemos decir, y se ha cuantificado, que el 90% de los grandes proyectos de infraestructuras sufren desviaciones económicas respecto al presupuesto inicial. Si cogemos el sector del ferrocarril, se ha cuantificado que esas desviaciones económicas, por valor promedio, estamos hablando de un 45% de desviación respecto al presupuesto inicial. Y que el 65% de las causas de esas desviaciones se deben exclusivamente a indefiniciones en el proyecto. Y de estas indefiniciones, el 40% está directamente relacionada con la incertidumbre geotécnica, es decir, con el desconocimiento del terreno. Para poner unos números también, si cogemos uno de los proyectos en los que estamos colaborando, que es el tren de alta velocidad en Inglaterra, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto en la primera fase de 80 billones de libras, estaríamos hablando que se espera que debido a la incertidumbre geotécnica haya un sobrecoste de 7 billones de libras en el proyecto, lo cual quiere decir que desconocer cómo se va a comportar el terreno tiene un impacto muy grande sobre nuestros proyectos, no únicamente en el coste, sino también la repercusión medioambiental debido al uso excesivo de materiales como el cemento o el acero. ¿Cómo la industria de la construcción está actualmente intentando solventar este problema? Pues básicamente hay tres aproximaciones distintas. La primera de ellas es aumentar el reconocimiento geotécnico en fase de planificación, más ensayos de laboratorio, más ensayos de campo. Después, también a partir de la utilización de herramientas de cálculo sofisticados, como son los elementos finitos, Plaxis, FLAC, Midas, etcétera, etcétera, para simular comportamientos más complejos y más realistas del terreno. Y finalmente, lo que sí que estamos haciendo ahora es medir mucho la respuesta real del terreno durante la ejecución de las obras. Básicamente, ponemos sensores, medimos cómo se está comportando el terreno durante la ejecución y también durante la explotación de las infraestructuras. Pero la realidad es que actualmente seguimos partiendo de una información escasa en lo que se refiere a las propiedades geotécnicas, que a la vez está haciendo que los parámetros que introducimos en nuestros modelos de diseño sean irreales. Y también el gran problema es que medimos mucho, pero realmente no estamos analizando estos datos. Básicamente lo que hacemos es comparar los datos con unos umbrales definidos en base a algunas predicciones del diseño. Es decir, hay una especie de desconexión total entre la realidad que nos están dando los datos de los sensores y las predicciones que estamos haciendo con herramientas de cálculo sofisticados en fase de diseño. Podríamos decir que básicamente la industria está desaprovechando, primero, el potencial de las herramientas de cálculo y segundo, el potencial que tienen esos datos que estamos generando a día de hoy. Entonces, desde SALC, un poco nuestro objetivo ha sido el de juntar estos dos mundos, el mundo de la instrumentación geotécnica con el mundo de la simulación numérica. Entonces, lo que hemos desarrollado en SALC es una plataforma web, Darwin, que es el primer software basado en algoritmos de Machine Learning, que lo que hacen es combinar modelos numéricos predictivos
con los datos de la instrumentación geotécnica que hoy en día se ponen en la obra. Básicamente lo que hacemos de manera automática e inteligente es calibrar en fases tempranas de una obra los modelos numéricos utilizados en diseño. Toda esta infraestructura de Darwin se encuentra dentro de Amazon Web Service. Básicamente lo gestionamos todo a partir de instancias EC2 de Amazon. Tenemos nuestro web server, que diríamos que es el encargado de ofrecer al cliente lo que es el front de la plataforma, es decir, lo que es la web. Este web service va gestionando todos los modelos numéricos que el usuario va cargando en nuestra plataforma y los envía a unidades de almacenamiento de S3 de Amazon, es decir, todo el diseño lo tenemos almacenado en el cloud. Este web server también se encarga de enviar y absorber información de las bases de datos que construimos, donde ordenamos la información de los datos de la instrumentación y la información de los resultados de los cálculos que hacemos. Después tenemos la máquina que le llamamos el manager, también hospedada en una instancia de EC2, que básicamente son máquinas virtuales, que se encarga de ir viendo si en las unidades de almacenamiento están llegando nuevos modelos de Plaxis, en este caso, o si están llegando nuevas medidas de la instrumentación para ver si hay que lanzar un cálculo. Y después tenemos otra máquina virtual, también en el cloud de Amazon, que básicamente lo que es el motor de cálculo de unos algoritmos genéticos que desarrollamos durante nuestra etapa como doctorandos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Al final, lo que nos permite Darwin, a partir de esta calibración temprana y en tiempo real de las obras y de los diseños, es, primero, validar las hipótesis que se han utilizado para hacer el diseño, son las propiedades del terreno que hemos asumido para dimensionar nuestras pantallas, los estampidores, los avances de las excavaciones, etcétera, etcétera, correctas, hay que cambiarlas. Después, tener la capacidad de detectar inestabilidades de forma anticipada. Imaginaros que estamos haciendo un gran edificio con 4 niveles de parking, con líneas de anclajes. La idea es que excavo el primer nivel, hago la calibración con Darwin y veo las predicciones para los desplazamientos de la excavación del segundo, del tercero, del cuarto y así hasta el final. Y podemos ver si se puede producir una estabilidad o no. Y finalmente, y uno de los puntos más importantes, es la capacidad que Darwin nos da de optimizar tanto el diseño como el procedimiento constructivo de la obra. Al final, en la mayoría de los casos, los parámetros geotécnicos que tenemos de partida suelen ser conservadores, básicamente porque aplicamos factores de seguridad para reducir el riesgo, y lo que nos permite esto es que una vez calibrados los modelos y caracterizado con más información las características del terreno, podemos llegar a decidir que si el terreno es mejor y el contrato del proyecto nos lo permite, pues reducir el número de anclajes, excavar con avances mayores, etcétera, etcétera. Desde 2017 hemos estado involucrados en más de 30 proyectos por todo el mundo: España, Alemania, Francia, Guatemala, Singapur, en México. Os voy a enseñar algunos de los ejemplos. Este es un proyecto donde estuvimos colaborando con Ferrovial. Es la nueva estación del aeropuerto de Barcelona en el proyecto de la lanzadera ferroviaria. En este caso implementamos Darwin con el objetivo de analizar las características del terreno y poder estudiar la posibilidad de eliminar algún nivel de estampidores en la fase de excavación de la estación. Este es otro de los proyectos donde actualmente estamos trabajando, que es el proyecto de High Speed 2, del tren de alta velocidad en el Reino Unido. En este caso, lo que hemos hecho con Darwin es utilizar datos de un campo de prueba, que se están haciendo unas excavaciones en trinchera, básicamente para reproducir de manera más fiable el comportamiento del levantamiento de fondo de unas arcillas, básicamente para poder impactar en el diseño final, donde por estas arcillas va a transcurrir la línea de alta velocidad. Pero a la práctica, ¿cómo es un proyecto con Darwin? Pues básicamente lo primero que hace el usuario, como os he comentado, es una plataforma web, se logina. Una vez se logina en la plataforma, lo primero que tiene que hacer es editar el proyecto, donde básicamente es un nombre, una descripción y en un mapa directamente importa la geometría de la obra con un archivo CAD
En este caso estáis viendo la estación del AVE de Gerona, que es un proyecto que hicimos una vez se acabó la obra. Aquí, en la pantalla de la edición del proyecto, también podemos añadir informes, imágenes, toda esa información que queremos añadir en la plataforma para que todo el mundo sepa de qué se trata el proyecto. Una vez editamos el proyecto, pasamos al menú principal de Darwin, donde tenemos 7 módulos distintos. Voy a empezar por la izquierda, hacia la derecha. El primero de los módulos es el módulo de los modelos, donde aquí lo que hacemos es absorber el diseño de nuestra obra. Y cuando hablo de diseño estoy hablando de modelos de elementos finitos. En este caso, actualmente somos compatibles con Plaxis 2D y Plaxis 3D. Entonces, básicamente, el usuario carga con un archivo zip el modelo de Plaxis. Darwin se encarga de descomprimir el modelo, leer todas las fases de cálculo, los modelos constitutivos, etcétera, etcétera. Y luego va a ser el encargado de hacer toda la calibración del modelo de Plaxis de manera completamente automatizada y en la nube de Amazon. Después, el otro módulo de Darwin es el de los instrumentos. Aquí es donde definimos qué vamos a medir y dónde vamos a poner los sensores. Cuando me refiero a sensores, básicamente lo que actualmente estamos utilizando, desde topografía convencional, automatizada o no automatizada, inclinómetros, extensómetros, piezómetros, es decir, nada que hoy en día la construcción no esté utilizando. Y al final lo que el usuario acaba viendo en la plataforma es un mapa con toda la localización de los sensores y conforme empecemos a medir podemos ir también ajustando sistemas de alerta, que veamos si algún sensor supera o no supera, etcétera, etcétera. El otro punto clave es, como os he comentado, al final lo que hacemos es calibrar un modelo, que es comparar la realidad con un modelo predictivo. Y lo que tenemos que hacer es correlacionar los puntos reales de medidas con sus equivalencias dentro de un modelo. Y eso es lo que hacemos en el módulo del link de Darwin. Básicamente correlacionar, este es un punto de medida y esta es su equivalencia en el modelo. Después, uno de los puntos claves del buen uso de la plataforma es ser capaz de introducir el progreso de la obra para después saber si el día que medimos tenemos una equivalencia dentro de un modelo de cálculo para hacer la comparación y la calibración. En este caso, básicamente lo que vamos a ver es el plan de trabajo donde el usuario tiene que ir actualizando todas las tareas que se van haciendo cada día en la obra para así, primero, poder saber que cada día que se mide, qué es lo que se estaba haciendo en la obra para entender por qué las cosas se mueven y después también ser capaz de correlacionar una situación temporal real de la obra con una fase de cálculo de un modelo. Porque al final la realidad puede ser muy compleja y los modelos numéricos al final son simplificaciones de la realidad. Y hay que ver si se pueden hacer las comparaciones de manera continua o tenemos que esperar hasta que la obra esté a un cierto punto para poder compararlo con el modelo. Una vez tenemos ya los modelos, es decir, el diseño, los instrumentos que vamos a poner en la obra y el plan de obra, de hecho, antes de empezar a medir, podemos visualizar la respuesta esperada de todos los sensores que tenemos correlacionados con nuestros modelos numéricos. Básicamente aquí lo que estáis viendo es la respuesta de un inclinómetro durante las 6 fases de excavación, donde aquí todo el mundo de manera muy sencilla podría ver que, veo que me queda poquito ya, Araceli, y acabo. Aquí básicamente lo que veríais es que ese inclinómetro se prevé que cuando lleguemos a la última fase de excavación se mueva 40 milímetros. Ahora bien, una vez empezamos a absorber los datos, todo esto lo gestionamos en el módulo de datos, podemos ver para cada sensor el día que medimos, cómo está la obra, si se ha acabado o finalizado una fase y directamente visualizar los datos. Y ahora sí, una vez visualizamos los datos, podemos directamente en Darwin comparar las medidas reales de la instrumentación con la predicción. Y aquí lo que estáis viendo es que lo que creíamos que se iba a mover 40 milímetros se ha movido 20. Y aquí hay dos opciones: quedarse y decir, oye, yo no voy a cambiar mi proceso constructivo, sé que he sido conservador, estoy gestionando el riesgo, pero no quiero cambiar.
o realmente hacer un backanálisis que se haría en el módulo de cálculo de Darwin, que es el RAN, en donde ahora sí un geotécnico tiene que decidir el modelo que quiere calibrar, los parámetros que quiere calibrar y los datos que quiere utilizar para el análisis. Darle al botón de calcular y directamente empezamos a calcular miles de modelos de Plaxis dentro de las máquinas de Amazon hasta conseguir un ajuste del modelo con la instrumentación. Y aquí podéis ver el tipo de resultados que obtenemos. Una tabla con los parámetros actualizados y finalmente también la comparación entre la respuesta real del instrumento y la del modelo ya calibrado. Para acabar un poco nuestra visión, al final lo que queremos como compañía es que Darwin sea, diríamos, un estándar para la gestión, la visualización y el análisis de todos los datos geotécnicos. Ahora os he mostrado un caso que estamos utilizando datos exclusivamente de un proyecto, que son los datos del mismo proyecto. Nuestra idea es que en el futuro utilicemos datos históricos de proyectos antiguos para hacer mejores diseños. Claramente desde SAL creemos que cosas como estas, como sucedieron en Singapur, con el volumen de datos que tenemos y las herramientas de cálculo que tenemos, no pueden suceder. Después, no podemos seguir siendo responsables, el sector de la construcción, del 11% de todas las emisiones de CO2. O sea, hay que reducir el sobredimensionamiento y el consumo de materiales. Y para acabar, lo que decimos, no queremos ser un observador de la transformación en el sector, queremos ser parte de ello. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Cristian, por la presentación tan detallada. Pues vamos a dar paso a la parte de coloquio. Nos habéis hecho ya varias preguntas. La primera que nos hacía Manuel Andrade iba para Albert y nos decía que cómo AWS en zonas aisladas pueden contribuir a la ejecución de datos. Y nos pone como ejemplo un túnel en construcción. Sí, aquí precisamente lo que tenemos son elementos o servicios que te permiten trabajar de manera desconectada. Entonces, precisamente cuando hablábamos que era importante poder aplicar el cómputo donde se necesite, pero que en un momento dado se conecte todo, tenemos, sobre todo en el ámbito de IoT, o sea, como yo lo llamo el Internet de los cacharros, tenemos capacidad pues, de tener cámaras, de tener elementos que te permitan ejecutar cómputo dentro de un túnel que no tiene ningún tipo de conexión y que ya cuando sales y coge conexión, esos datos pues se envían al entorno de AWS. Entonces tenemos la posibilidad, sin duda, de acceder a estos entornos. Lo que comentábamos un poquito, o sea, hay muchísimas necesidades. Puedes tener entornos en los que lo que necesitas es una velocidad muy, muy rápida y, por ejemplo, con el 5G, pues necesitas tener una conectividad para ejecutar algo muy, muy rápido en ese momento dado. O puedes tener entornos completamente desconectados, pero que sí que va a ser importante en algún momento conectarlos para recoger estos datos. Muy bien. Nos preguntaban también por otra parte, y esta pregunta ya sí que es para Cristian, si los sensores Darwin pueden ser en tiempo real. Sí, de hecho, es decir, depende un poco de cómo se está haciendo la adquisición de los datos y lo podemos hacer tanto en manual, a partir de traspaso de información con Excel, o si toda la instrumentación es automatizada, directamente desde el data logger que almacena y adquiere los datos, los envían directamente a Darwin, con un formato de FTP. O sea, no hay ningún problema, lo hacemos de las dos maneras. Muy bien, nos hacían otra pregunta y que es, ¿cómo se está abordando la digitalización en diferentes áreas geográficas, Europa, Asia o América? A cualquiera de los dos. Desde nuestro punto de vista, pues obviamente aquí es que tienes tantos ejemplos casi como localizaciones o clientes. Puedes ver desde entornos ya, por ejemplo, el concepto de Digital Twin, ves mercados en los que está ya muy implantado, en otros está empezando. Aquí yo diría, depende muchísimo del caso. Lo que sí que está claro es que vemos que se está aplicando en todos los verticales. O sea, así como quizás hace 10 años veíamos los pioneros en otros verticales que empezaron a transformarse, hoy en día tenemos ya ejemplos de prácticamente todos los sectores en los que vemos que o vas convirtiéndote en una compañía tecnológica o a largo plazo quizás dejarás de ser una compañía.
Entonces, realmente, y van cayendo todos verticales, independientemente de las regiones, que ahí ya pues hay niveles de madurez muy distintos, pero lo hemos visto en temas de telefonía, como grandes empresas de telefonía que eran un estándar en un momento dado, pues por no innovar, se han visto abocadas a prácticamente desaparecer. Lo hemos visto en modelos de negocio completos, como pues un modelo de negocio como podía ser la venta de viajes en oficinas. Hoy en día es residual el que compra un viaje en una tienda física. Entonces ahí salen ya pues nuevas compañías que si tú eras en ese sector o te has adaptado y tú formas parte de esos nuevos mecanismos, o realmente tu relevancia empieza a desaparecer. O estamos viendo en la banca, cómo en la banca empiezan a haber fintechs, empieza a haber compañías que se ponen delante de los bancos, hacen una interacción con el cliente final y directamente el banco es una commodity que en un momento dado cambias de uno a otro, pero tú estás fidelizado a esa aplicación que tienes en tu móvil, no a banco de destino. Entonces, incluso en sectores tan tradicionales como la banca, están cayendo uno detrás de otro. Se está viendo cómo la digitalización realmente es un sí o sí. Entonces, el sector de la construcción, quizá por ser el sector más, podríamos decir, de trabajos más físicos, pues todavía no ha vivido con el mismo impacto que otros sectores, pero nuestra visión es que se va a vivir. Y cuando ya empiezas a aplicar estos mecanismos de mantenimiento predictivo, etcétera, un poquito el clic entre los pioneros y la adopción general a veces es algo que se hace muy, muy rápido. Entonces, si te bajas de ese tren, en un momento dado puedes perder la relevancia que tenías como compañía. Sí, yo querría añadir respecto a la digitalización y perdóname que también junte el concepto de la innovación. Es muy difícil ponerla por país. Una de las cosas que sí que hemos visto nosotros en lo que es el sector de la construcción es que hay una relación bastante directa con el marco contractual de los proyectos. Y os comento un poco el porqué. En muchos proyectos donde al final no se promueve desde el cliente final, que en grandes infraestructuras es la administración, que el constructor y el diseñador puedan cambiar el diseño y tener un beneficio, nosotros nos hemos encontrado proyectos donde hemos implementado Darwin, hemos corroborado de que podríamos reducir el número de anclajes y el constructor ha dicho, me parece estupendo, pero es que si yo quito esos anclajes no me los van a pagar y tengo un precio estupendo en anclajes. Y eso es por el marco contractual. Estamos viendo que en marcos más anglosajones, con lo que se llama el design and build, donde se permite al diseñador y al constructor cambiar o adaptar el diseño y ese beneficio repartírselo con el contratista, estamos viendo que ahí sí que se promueve la innovación, básicamente porque el beneficio le llega a la persona que lo tiene que cambiar. Muchas veces el cliente no es la persona que construye la infraestructura. Y para que el que construya ponga innovación, tiene que tener un premio de alguna manera, si no, no va a cambiar. Y eso sí que hemos visto una relación muy directa. Proyectos donde el marco contractual permite beneficios por mejorar, ahí se está haciendo más innovación. Y el caso de High Speed en Reino Unido es un ejemplo. Hay dinero desde el cliente para innovar. Se obliga al diseñador y al consultor a imponer nuevas tecnologías. Muy bien. Pues nos hacían otra pregunta y es ¿cómo animaría tanto Slang como Amazon a las empresas a que empezaran a tratar con tecnología y poder incorporarlas a sus portfolios de servicios? Bueno, yo empezaría por no tener miedo. Sé que para una empresa pequeña eso es innato y lo tenemos que hacer sí o sí para sobrevivir. Para una empresa grande que tiene unas dinámicas y una inercia muy grande es complicado, pero yo creo que al verlo, lo comentaba muy bien, es decir, no podemos seguir ofreciendo lo mismo año tras año. Es decir, Amazon ha cambiado desde dar servicio de venta de libros online a lo que es hoy en día. Es decir, tenemos que obligarnos a cambiar. Y eso pasa por salir, digamos, de la zona de confort. Y yo esto en el sector de la construcción, ¿cómo lo veo? Pues hay que traducirlo en presupuesto de innovación. Muchas veces me dice la gente, oye, pero las empresas innovan, no lo sé, déjame ver el presupuesto de innovación. Porque comunicación, todos decimos que innovamos, todos decimos que vamos a hacer la transformación digital, pero esto al final son recursos y eso se ve en un presupuesto. Sobre todo, no tener miedo e invertir recursos, porque hay que hacer las cosas. Sí, exactamente. Y yo añadiría también, y que esto lo vemos mucho en la práctica, muchas compañías tradicionales precisamente lo que hacen es intentar evitar que lo que serían los vicios adquiridos durante muchos años de siempre estar más o menos con la misma mecánica de trabajo,
intentar romperlos en estos departamentos de innovación. Entonces puede ser un departamento pequeñito, con un presupuesto chiquitito, pero lo que es importante es que la filosofía sea realmente distinta de lo que sería el día a día. Entonces ahí hay el concepto de lo que serían proyectos, no me acuerdo cómo es el nombre del concepto, pero que serían los proyectos que tú necesitas estratégicamente para tu día a día, donde está el negocio, pero siempre tienes que tener un pipeline de proyectos a futuro, que quizás muchos de esos no van a ser viables. Entonces, lo que vemos es que compañías tan tradicionales, pues yo que sé, como puede ser pues un Banco Bilbao Vizcaya o compañías de prácticamente todo el sector, pero que son muy tradicionales, empiezan a crear embriones, que son como compañías secundarias, muchas veces empiezan como una compañía muy chiquitita, donde ya esa cultura de innovación ya se empieza a aplicar desde su propia fundación, precisamente para romper un poquito con lo que sería lo que hacemos habitualmente. Entonces, el tener no solamente esta capacidad de inversión que comenta Cristian, que está claro que se necesita, sino también el intentar hacer las cosas distintas, a veces como algo muy chiquitito y a veces ves que luego eso ya se te convierte en algo tan grande que quizás lo que ya haces es que la empresa tradicional se adapte a esta nueva empresita o sector que tú creas específico en innovación, acostumbra a funcionar muy bien. Muy bien. Joaquín López Fernández nos hace otra pregunta. Dice, estoy de acuerdo con Cristian en cuanto a la innovación depende del marco contractual que se establece, pero considero que es necesario iniciar iniciativas gubernamentales que fomenten esas iniciativas. ¿Estáis de acuerdo? Completamente. Yo creo que, y sobre todo en la construcción donde la gran parte del negocio es público, son grandes infraestructuras, tiene que estar en el pliego de condiciones, la innovación, que haya presupuesto para hacer cosas nuevas, distintas, mejorar las cosas. Yo creo que con el tiempo nos va a venir impuesto porque hay que llegar a unos objetivos de sostenibilidad que pasan básicamente por dejar de hacer parte de las cosas como las hacemos, pero la administración tiene que asumir el riesgo. Tiene que imponer esas características en el pliego de condiciones. Si no, es muy complicado. Si las empresas sobreviven si tienen un beneficio y si el marco contractual que depende de las administraciones muchas veces no lo permite, es muy difícil luchar contra corrientes. Por supuesto, sí, la administración tiene que poner de su parte y bastante. Sí, yo ahí también estoy de acuerdo, o sea, está claro que es importante, pero yo diría, incluso aunque la administración no lo fomente, o sea, aunque tú no veas ese beneficio directo inmediato, a largo plazo no es una opción. O sea, a largo plazo, si realmente no te adaptas, vas a dejar de ser relevante en el mejor de los casos. En el peor de los casos vas a desaparecer. Esto hablaba con una compañía hace unos 3 años de un sector tan tradicional como es el mantenimiento de instalaciones. Entonces estamos hablando de una empresa de servicios pues que te dan el servicio de desde la limpieza de unas oficinas, mantenimiento eléctrico, jardinería, un poquito el mantenimiento global. Y esta empresa pues tenía la innovación bastante dentro, a veces haciendo cosas que ni tan siquiera tienen por qué ser puramente tecnológicas. Cosas como, por ejemplo, voy a juntar sinergias y voy a hacer que el personal que hace la limpieza en su carro lleven también una regadera para regar las plantas y con eso voy a ahorrar no sé cuántas horas o, por ejemplo, voy a hacer propuestas a nivel de limpieza, a nivel de polígono industrial y lo que voy a hacer es montar sensores en las puertas de los servicios, con lo cual voy a limpiar cuando hayan entrado X personas, en lugar de limpiar cada 2 horas. Y eso me va a permitir pues, distribuir mejor. Ya empezamos, si os fijáis, a lo que es análisis de datos. Y esta compañía, no es que hubiese facilidades en su sector para promocionar eso o no, es que directamente, como tenían esto en su ADN, automáticamente en todos los procesos de contratación pública que se presentaban, sus precios eran extremadamente más baratos que la competencia. Entonces, arrasaban. Si tú no haces esto, alguien lo va a hacer. Quizás no va a ser mañana, porque a nivel de regulación estatal en este país pues todavía no está suficiente maduro, pero llegará un momento en el que va a pasar y te va a salir un IKEA y como IKEA pues va a tener sus procesos mucho más optimizados, te va a presentar unos precios a los que tú no vas a poder competir. Entonces, si tú no has empezado ya ese proceso de adaptación, difícilmente te vas a poder enganchar al carro cuando haya una empresa rompedora que realmente encuentra casos de uso que funcionan en este sector. Entonces, yo diría, para corto plazo es extremadamente importante que haya alicientes desde la administración pública, esto está claro, pero si pensáis a largo plazo, mirad ejemplos que ha habido en otras industrias.
¿por qué tiene que ser distinta al sector de la construcción? Muy bien. Nos hacían otra pregunta más. A ver, un segundo. Que la he perdido. Ah, sí. Nos preguntaba Natalia. En el caso del uso en el caso de uso explicados por AWS, ¿cuál es su modelo de colaboración? O sea, ¿cuál es vuestro modelo de colaboración, Albert? Sí, aquí, o sea, puede ser muy variado, ¿eh? Desde casos de uso en los que directamente es un partner de AWS el que directamente lo trata, pues como podría ser el caso de Cristian, si es algo en el que aplica su producto, pues aquí directamente Cristian es el experto en su producto, os puede ayudar, hasta casos en los que realmente estamos mucho más cerca. Nosotros al final lo que no hacemos es poner, podríamos decir, las manos para hacer la implementación final. No tenemos, podríamos decir, no somos una consultora tecnológica como tal, sino que nos apoyamos en partners para eso. Dicho esto, en las fases iniciales, ahí sí que os podemos ayudar prácticamente a todos los niveles. Por ejemplo, tenemos programas para ayudaros en esa innovación inicial, en el yo no sé ni tan siquiera qué quiero hacer. ¿Cómo puedo aplicar las estrategias de innovación, esta cultura que me cuentas, que vale, creo que puede encajar? ¿Cómo aplico yo estas estrategias, estos mecanismos de innovación a mi caso de uso? Ahí os podemos ayudar. Entonces, tenemos personal dedicado a hacer estas sesiones de descubrir casos de uso. Tenemos programas, por ejemplo, para ayudaros en las pruebas de concepto iniciales, poniendo a personal de propia AWS. Y esto típicamente lo hacemos precisamente en 3 ámbitos muy relacionados con lo que hemos hablado hoy, que es el ámbito de IoT, el ámbito de inteligencia artificial y el ámbito de Big Data, o sea, tratar datos de manera masiva. Entonces, en estos ámbitos tenemos capacidad para hacer cosas como ponemos a personal de AWS trabajando con vosotros con el objetivo de, en 2, 3, 4 semanas, sacar una prueba de concepto que puede ser un piloto. Ese piloto, pues quizás se puede aplicar en, yo qué sé, en una obra concreta. Cuando esto ya quieres industrializarlo y aplicarlo a toda la compañía, entonces ya ahí te tienes que respaldar con un partner. Nosotros seguiremos en contacto con vosotros. Yo mismo, o sea, soy arquitecto de soluciones, como dice mi bio, intento ayudar a las compañías a implantarse en AWS de manera correcta. Tenéis acceso a este tipo de personal que puede estar cerquita y ayudaros a hacer esta transición, pero ya cuando es la industrialización de algo, ahí típicamente con un partner. Pero en estas fases iniciales, que es yo creo donde os vais a encontrar vosotros en muchos casos, ahí directamente también os podemos ayudar. Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que no tenemos ya más preguntas. No sé si queríais hacer alguna aclaración, Cristian o Albert, de algún punto que os hubiera gustado desarrollar algo más. No, yo creo que, bueno, por mi parte, nada más, solo sobre todo fomentar realmente de no tener miedo a innovar. Que tenemos una gran oportunidad, como decía Albert, yo creo que el sector de la construcción tiene mucho por delante y tenemos que tener un papel importante porque tenemos un impacto muy grande en la sociedad. Entonces, por favor, no tener miedo e innovar. Yo creo que es el futuro, es lo que dice. La pregunta no es si va a haber transformación. Esa ya hace mucho tiempo que se respondió, es sí. La respuesta es cuándo y va a ser pronto. Entonces, no esperar, por favor. Sí, yo simplemente para terminar con tono positivo, que sé que lo que he comentado se oía un poquito como amenaza, el que viene el lobo, al final no lo veáis solamente como nos tenemos que transformar sí o sí, aunque creo que es así, sino también oye, que tenemos nuevas oportunidades, que hay empresas que han cambiado radicalmente sus líneas de negocio y si una empresa que en un momento dado vendía libros por internet hoy en día puede ser lo que es, ¿por qué vosotros no? Entonces no lo veáis simplemente como tenemos que hacerlo porque si no otro lo va a hacer, sino esto es una oportunidad también para buscar nuevos casos de negocio y para hacer algo que ni tan siquiera ahora podemos pensar que realmente sea posible. Muy bien. Bueno, pues sin más, por mi parte agradeceros a los dos por vuestro tiempo y por ayudar a nuestras empresas. También por otra parte me gustaría agradecer a Tipsaya Plus que han colaborado en la realización de este webinar y a Ineco, Natalia, que también ha estado con nosotros. Y a todos nuestros asistentes por estar esta mañana juntos aquí. Y sin más, muchas gracias y buen día.
Hasta luego. Hasta luego.